Teoría de la arquitectura 4. Unidad 3. Movimientos contemporáneos. Hoy vamos a ver el movimiento posmoderno, sus generalidades, los principales aspectos y tratadistas, obras arquitectónicas a analizar, y vamos a ver solamente las generalidades también del high-tech. Posmoderno, generalidades. La arquitectura posmoderna surgió en la década de 1960 como una reacción contra las deficiencias percibidas de la arquitectura moderna, particularmente sus rígidas doctrinas, su uniformidad, su falta de ornamentos y su hábito de ignorar la historia y la cultura de las ciudades donde apareció. El arquitecto e historiador Robert Venturi dirigió el ataque en 1966 en su libro Complejidad y contradicción en la arquitectura. Venturi resumió el tipo de arquitectura que quería ver reemplazar en el modernismo. Habló de una arquitectura compleja y contradictoria basada en la riqueza y la ambigüedad de la experiencia moderna, incluida esa experiencia inherente al arte. Acojo con agrado los problemas y aprovecho las incertidumbres. Me gustan los elementos que son híbridos en lugar de puros. Comprometer en lugar de limpiar. Acomodar en lugar de excluir. Estoy buscando una vitalidad desordenada sobre la unidad obvia. Prefiero ambos y a o blanco y negro y a veces gris, a negro o blanco. Una arquitectura de complejidad y contradicción debe encarnar la difícil unidad de la inclusión más que la fácil unidad de la exclusión. En lugar de las doctrinas funcionales del modernismo, Venturi propuso dar énfasis primario a la fachada, incorporando elementos históricos, un uso sutil de materiales inusuales y alusiones históricas y el uso de fragmentación y modulaciones para hacer el edificio interesante. El segundo libro de Venturi, Learning from Las Vegas, en coautoría con su esposa Denise Scott Brown y Steve Isenor, desarrolló aún más su argumento contra el modernismo. Instó a los arquitectos a tomar en consideración y celebrar la arquitectura existente en un lugar, en lugar de tratar de imponer una utopía visionaria a partir de sus propias fantasías. Sostuvo que los elementos ornamentales y decorativos se adaptan a las necesidades existentes de variedad y comunicación. El libro fue instrumental para abrir los ojos de los lectores a nuevas formas de pensar sobre los edificios, ya que se basó en toda la historia de la arquitectura, tanto de estilo alto como en lengua vernácula, histórica y moderna. Y en respuesta a la famosa máxima de Mies van der Rohe, menos es más, respondió Venturi a menos es un aburrimiento. Venturi citó los ejemplos de sus propios edificios, White House en Filadelfia, como ejemplos de un nuevo estilo que acogió la variedad y la referencia históricas, sin volver a la reactivación académica de los viejos estilos. En Italia, al mismo tiempo, el arquitecto Aldo Rossi lanzó una revuelta similar contra el modernismo estricto, que criticaba la reconstrucción de ciudades y edificios italianos destruidos durante la guerra en el estilo modernista, que no tenían relación con la historia de la arquitectura, planos callejeros originales o cultura de las ciudades. Rossi insistió en que las ciudades deberían reconstruirse de manera que preservaran su tejido histórico y sus tradiciones locales. Hubo ideas similares y se presentaron proyectos en la Bienal de Venecia de 1980. Christian de Port-Saint-Marc en Francia y Ricardo Bofill en España, y en Japón por Arata y Sasaki, se unieron al llamado por un estilo posmoderno. Obviamente hablamos del estilo posmoderno a partir del 1970, pero digamos que no se dio como tal. Se tardó un poco y como en diferentes etapas. Mientras que el posmodernismo era mejor conocido como un estilo estadounidense, también aparecieron ejemplos notables en Europa. En 1991, Robert Venturi completó el ala Salisbury de la National Gallery en Londres.
que era moderno pero armonizado con la arquitectura neoclásica en Trafalgar Square y sus alrededores. El arquitecto nacido en Alemania, Helmut Jahn, construyó el rascacielos Massenturm en Frankfurt, Alemania, un rascacielos adornado con la torre puntiaguda de una torre medieval. En esta imagen vemos el rascacielos Massenturm que está en Frankfurt por el arquitecto Helmut Jahn. Aquí vemos el ala de la National Gallery que hizo Venturi con Scott Brown. Esta es una vista interior del atrio y espacio de la galería del ala de Robert Venturi. Esta es otra vista del ala Sainsbury de la Galería Nacional por Robert Venturi y Denise Scott Brown. Ahora, retomando la parte en la que el posmodernismo inicia, ¿no? Antes de estos edificios que acabamos de ver. Uno de los primeros arquitectos posmodernistas en Europa fue James Stirling. Fue un primer crítico de la arquitectura moderna, culpando al modernismo por la destrucción de las ciudades británicas en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Diseñó proyectos de vivienda pública coloridos en el estilo posmoderno, así como la New Stadtgalerie en Stuttgart, Alemania, de 1977 a 1983, y el Kammertheater en Stuttgart, así como el Museo Arthur M. Sackler en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. En esta diapositiva vemos las viviendas en Hans Commun de este arquitecto. La New Stadtgalerie en Stuttgart. Otra vista de esta galería. Esta es una vista del Museo Arthur M. Sackler en la Universidad de Harvard. Uno de los ejemplos más visibles del estilo posmoderno en Europa es el edificio SIS en Londres de Terry Farrell en 1994. El edificio junto al Támesis es la sede del Servicio de Inteligencia Secreto Británico. El crítico de Jan Sudik en The Guardian en 1992 lo describió como un epitafio para la arquitectura de los años 80. Es un diseño que combina una gran seriedad en su composición clásica con un posible sentido del humor involuntario. El edificio podría interpretarse igualmente plausible como un templo maya o una pieza de maquinaria art déco ruidosa. Aquí está la imagen del edificio SIS en Londres de Terry Farrell. Es la sede del Servicio de Inteligencia Secreto Británico. Esta es la vista posterior de este mismo edificio. El arquitecto italiano Aldo Rossi fue conocido por sus obras postmodernas en Europa. El Museo Bonnefanten en Maastricht, Holanda, terminado en 1995. Rossi fue el primer italiano en ganar el premio más prestigioso de arquitectura, el premio Pritzker, en 1990. Se destacó por combinar formas rigurosas y puras con elementos evocadores y simbólicos tomados de la arquitectura clásica. Aquí vemos una imagen del Museo Bonnefanten en Maastricht, en Holanda.
Esta es otra vista del mismo museo. Este es un edificio de viviendas en Berlín. Este es una imagen del cementerio de Santa Cataldo, también obra de Aldo Rossi. El arquitecto español Ricardo Bofill también es conocido por sus primeros trabajos posmodernos, incluido un complejo residencial en forma de castillo con paredes rojas en Culpe, en la costa de España. Las obras del arquitecto austriaco Friedrich Hundertwasser se consideran ocasionalmente como una expresión especial de la arquitectura posmoderna. Vamos a ver imágenes de estos dos arquitectos. Aquí vemos la muralla roja de Ricardo Bofill. En esta imagen vemos una obra de Friedrich Hundertwasser en la casa Hundertwasser. Postmodernismo en Japón. Los arquitectos japoneses Tadao Ando, nacido en 1941, e Isozaki Arata, nacido en 1931, introdujeron las ideas del movimiento postmoderno en Japón. Antes de abrir su estudio en Osaka en 1969, Tadao Ando viajó mucho por América del Norte, África y Europa, absorbiendo los estilos europeo y americano. Y no tenía educación arquitectónica formal, aunque enseñó más tarde en la Universidad de Yale en 1987, la Universidad de Columbia en 1988 y la Universidad de Harvard en 1990. La mayoría de sus edificios estaban construidos con concreto crudo con formas cúbicas, pero tenían amplias aberturas que traían luz y vistas de la naturaleza exterior. Aquí vemos la casa Azuma de 1976 de Tadao Ando. Aquí es donde les digo que este estilo postmoderno empezó en la década de los 1970, pero estilo como tal y en diferentes etapas se fue desarrollando a través del tiempo hasta llegar a los años de 1980 y sobre todo en la década de los 80. Pero aquí vemos esta casa que es de 1976. A partir de la década de 1990, comenzó Tadao Ando a utilizar la madera como material de construcción e introdujo elementos de la arquitectura tradicional japonesa, especialmente en su diseño del Museo de la Cultura de Madera de 1995. Su casa Benés en Naoshima, Kagama, tiene elementos de la arquitectura japonesa clásica y un plan que integra sutilmente la casa en el paisaje natural. Ganó el premio Pritzker, el premio de arquitectura más prestigioso, en 1995. Bruno. Esta es una imagen del Museo de la Cultura de Madera, Tadao Ando. Esta imagen es de la casa Vanese en Naoshima. Nota. Mi primera experiencia con la arquitectura fue la ausencia de arquitectura. Ha contado Arata Isozaki, laureado con el premio Pritzker de 2019. Considerado el Nobel de la Arquitectura, Isozaki nació en 1931 en la isla de Kyushu, en Japón. Y cuando tenía 14 años, cuando era lo suficientemente mayor para entender el mundo, quemaron mi ciudad y al otro lado de la orilla lanzaron una bomba atómica sobre Hiroshima. Así que crecí en una zona cero. Todo estaba en ruinas. No había arquitectura, no había edificios, ni siquiera había ciudades. La teoría arquitectónica de Isozaki está basada en la transitoriedad de los edificios, ya que no van a durar para siempre. Una de sus funciones hoy es complacer con su visión
a quienes se relacionan con ellos, tanto por dentro como por fuera. Aquí vemos el Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles, construido y proyectado por Arata Isozaki, entre 1981 a 1986. Bueno, ahora pasamos al otro lado del mundo, por así decirlo. Bueno, continuamos entre Europa y Australia. En este caso, las salas de conciertos, la Sydney Opera House y la Filarmónica de Berlín. La Sydney Opera House en Sydney, Australia, del arquitecto danés John Utzon, es una de las obras más reconocibles de la arquitectura de la posguerra y abarca la transición del modernismo al posmodernismo. La construcción comenzó en 1957, pero no se completó hasta 1973, debido a problemas de ingeniería difíciles y costos crecientes. Las gigantescas conchas de concreto se elevan sobre las plataformas que forman el techo de la sala. El arquitecto renunció antes de que se completara la estructura y el interior fue diseñado en gran medida después de que abandonó el proyecto. La influencia de la ópera de Sydney se puede ver en las salas de conciertos posteriores con techos altos hechos de acero inoxidable ondulado. Aquí vemos una imagen de la ópera de Sydney. Otro de los edificios más influyentes del periodo posmoderno fue la Filarmónica de Berlín, diseñada por Hans Scharoun y completada en 1963. El exterior, con sus techos inclinados y su fachada deslizada, era una clara ruptura con el anterior, más austeras salas de conciertos modernistas. La revolución real estaba adentro, donde Scharoun colocó la orquesta en el centro, con el público sentado en terrazas a su alrededor. Él lo describió de esta manera: la forma dada a la sala está inspirada en un paisaje. En el centro hay un valle, en la parte inferior se encuentra la orquesta. A su alrededor, por todas partes, se elevan las terrazas como los viñedos, un paisaje terrenal. El techo de arriba parece como un cielo. Siguiendo su descripción, las futuras salas de conciertos como el Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry en Los Ángeles y la Philharmonie de París de Jean Nouvel utilizaron el término estilo viña y colocaron la orquesta en el centro, en lugar de en un escenario al final del pasillo. Aquí vemos una imagen de la fachada de la parte exterior de la Filarmónica de Berlín. En esta imagen vemos lo que este arquitecto describe de esta sala de la Filarmónica de Berlín. La ubicación de los músicos y alrededor las terrazas alrededor del escenario. La arquitectura posmoderna, como ya dije, surgió por primera vez como una reacción contra las doctrinas de la arquitectura moderna, tal como lo expresaron los arquitectos modernistas, incluidos Le Corbusier y Mies van der Rohe. En lugar de las doctrinas modernistas de la simplicidad expresadas en su famosa frase menos es más y la funcionalidad, la forma sigue la función, y la doctrina de Le Corbusier que una casa es una máquina para habitar. La posmodernidad, en palabras de Robert Venturi, ofrece complejidad y contradicción. Los edificios posmodernos tenían formas curvas, elementos decorativos, asimetría, colores brillantes y características a menudo tomadas de periodos anteriores. Colores y texturas sin relación con la estructura o función del edificio. Mientras rechazaba el puritanismo del modernismo, exigía un retorno al ornamento y una acumulación de citas y collage tomado de estilos pasados. Tomó prestado libremente de la arquitectura clásica, la arquitectura rococó, neoclásica, la secesión vienesa, el movimiento de arte y artesanía británico,
el Jugendstil alemán. Los edificios posmodernos a menudo combinaban asombrosas nuevas formas y características con elementos aparentemente contradictorias del clasicismo. James Stirling, arquitecto de la Neue Stadtgalerie en Stuttgart, Alemania, que ya vimos arriba, describió el estilo como representación y abstracción, monumental e informal, tradicional y de alta tecnología. Y luego hubo una fragmentación. La arquitectura posmoderna a menudo divide los edificios grandes en varias estructuras y formas diferentes, a veces representando diferentes funciones de esas partes del edificio. Con el uso de diferentes materiales y estilos, un solo edificio puede aparecer como una pequeña ciudad o pueblo. Un ejemplo es el Museo Stadtliches de Hans Colling en Múnich. Las formas asimétricas son una de las marcas registradas de la posmodernidad. En 1968, el arquitecto francés Claude Parent y el filósofo Paul Virilio diseñaron una iglesia, Saint-Bernadette du Baume en Nevers, Francia, en forma de un enorme bloque de hormigón inclinado hacia un lado. Al describir la forma escribieron: una línea diagonal en una página blanca puede ser una colina, una montaña, una pendiente, un ascenso o un descenso. Los edificios de los padres se inspiraron en parte en los fortines alemanes concretos que descubrió en la costa francesa, que se habían deslizado por los acantilados, pero que estaban perfectamente intactos, con paredes inclinadas y suelos inclinados. Las composiciones posmodernistas rara vez son simétricas, equilibradas y ordenadas. Los edificios oblicuos que se inclinan y parecen a punto de caer son muy comunes. Esta es una imagen de esta iglesia de San Bernadette. El color. El color es un elemento importante en muchos edificios posmodernos para dar a las fachadas variedad y personalidad. A veces se usa vidrio coloreado o azulejos de cerámica o piedra. Los edificios del arquitecto mexicano Luis Barragán ofrecen colores brillantes de luz solar que dan vida a las formas. Pero lo podemos ver en muchos edificios del posmodernismo. Luego, humor y campamento. El humor es una característica particular de muchos edificios posmodernos, particularmente en Estados Unidos. Un ejemplo es el edificio de binoculares en el barrio de Venice, en Los Ángeles, diseñado por Frank Gehry, en colaboración con el escultor Claes Oldenburg. La puerta de entrada del edificio tiene la forma de un enorme par de binoculares. Los autos entran al garage pasando debajo de los binoculares. El humor de campamento fue popular durante el periodo posmoderno. Era un humor irónico, basado en la premisa de que algo podía parecer tan malo, como un edificio que parecía a punto de colapsar, que era bueno. La crítica estadounidense Susan Sontag, en 1964, definió el campamento como un estilo que ponía el acento en la textura, la superficie y el estilo en detrimento del contenido, que adoraba la exageración y las cosas que no eran lo que parecían. La arquitectura posmoderna a veces usaba el mismo sentido de la teatralidad, el sentido del absurdo y la exageración de las formas. Aquí vemos esta imagen del edificio de los binoculares de Frank Gehry en Venice, en Los Ángeles. Los objetivos de la posmodernidad, que incluyen resolver los problemas del modernismo, comunicar significados con ambigüedad y sensibilidad para el contexto del edificio, están sorprendentemente unificados para un periodo de edificios diseñados por arquitectos que en gran parte nunca colaboraron entre sí. Estos objetivos, sin embargo, dejan espacio para diversas implementaciones, como pueden ilustrarse por la variedad de edificios creados durante este momento. Teorías de la arquitectura posmoderna.
Las características de la posmodernidad permiten que su objetivo se exprese de diversas maneras. Estas características incluyen el uso de formas esculturales, ornamentos, antropomorfismos y materiales que realizan trompe l'œil, engañar al ojo. Estas características físicas se combinan con características conceptuales de significado. Estas características de significado incluyen pluralismo, doble calificación, arbotantes y techos altos, ironía y paradoja, y contextualismo. Las formas escultóricas, no necesariamente orgánicas, fueron creadas con mucho ardor. Estos se pueden ver en el Museo Actenberg de Hans Hollein. En el edificio que se compone de varias unidades de construcción, todas muy diferentes. Las formas de cada edificio no se parecen en nada a las rigideces del modernismo. Estas formas no se reducen a un mínimo absoluto. Están construidos y formados por su propio bien. Las unidades de construcción encajan juntas de una manera muy orgánica, lo que mejora el efecto de las formas. Aquí vemos el Museo Actenberg de Hans Hollein, que también lo mencionamos en unas diapositivas anteriores con sus características. Después de muchos años de abandono, el ornamento regresó. La casa Venice Beach de Frank Gehry, construida en 1986, está llena de pequeños detalles ornamentales que se hubieran considerado excesivos e innecesarios en el modernismo. Venice Beach House tiene un conjunto de troncos circulares que existen principalmente para la decoración. Los registros en la parte superior tienen un propósito menor de sostener las cubiertas de las ventanas. Sin embargo, el mero hecho de que podrían haber sido reemplazados por una uña prácticamente invisible hace que su existencia exagerada sea en gran parte ornamental. El adorno en el edificio de servicios municipales de Portland de Michael Graves, el edificio de Portland, es aún más prominente. Las dos formas triangulares que emiten son en gran parte ornamentales. Existen por motivos estéticos o por su propio propósito. Aquí vemos dos imágenes, dos vistas de esta casa de Venice Beach de Frank Gehry. Estas imágenes son del edificio de servicios municipales de Portland de Michael Graves, el edificio de Portland. La posmodernidad, con su sensibilidad al contexto del edificio, no excluyó las necesidades de los humanos del edificio. El cementerio Brión de Carlo Scarpa ejemplifica esto. Los requisitos humanos de un cementerio es que posee una naturaleza solemne, pero no debe causar que el visitante se deprima. El cementerio de Scarpa logra el ambiente solemne con los colores grises apagados de las paredes y las formas claramente definidas, pero la hierba verde brillante evita que esto sea demasiado abrumador. Los edificios posmodernos a veces utilizan este sentido de engañar al ojo, creando la ilusión de espacio o profundidades donde en realidad no existe, como lo han hecho los pintores desde los romanos. El edificio de Portland tiene pilares representados en el costado del edificio que hasta cierto punto parecen ser reales, pero no lo son. Aquí vemos la imagen del cementerio Brión de Carlo Scarpa. El Museo de Arte de Hood tiene una fachada simétrica típica que prevalecía a lo largo de los edificios posmodernos. La Casa Vana Venturi de Robert Venturi ilustra el objetivo posmodernista de comunicar un significado y la característica del simbolismo. La fachada es, según Venturi, una imagen simbólica de una casa que se remonta al siglo XVIII. Esto se logra en parte
mediante el uso de la simetría y el arco sobre la entrada. Ahorita vemos una imagen. Y quizás el mejor ejemplo de ironía en los edificios posmodernos es la Piazza de Italia de Charles Moore. Moore cita arquitectónicamente elementos del Renacimiento italiano y la antigüedad romana. Sin embargo, lo hace con un giro. La ironía viene cuando se observa que los pilares están cubiertos de acero. También es paradójico en la forma en la que cita la antigüedad italiana, muy lejos del original en Nueva Orleans. Aquí vemos una imagen del Hood Museum of Art. Esta imagen es de la Casa Vanna Venturi de Robert Venturi. Esta es la Piazza de Italia de Charles Moore. La doble codificación significaba que los edificios transmiten muchos significados simultáneamente. El edificio Sony en Nueva York de Philip Johnson lo hace muy bien. El edificio es un rascacielos alto que trae consigo connotaciones de tecnología muy moderna. Sin embargo, la parte superior contradice esto. La sección superior transmite elementos de la antigüedad clásica. Esta doble codificación es un rasgo prevalente en la posmodernidad. Las características de posmodernismo eran algo unificadas dadas sus diversas apariencias. Lo más notable entre sus características son sus formas juguetonamente extravagantes y el humor de los significados que transmiten los edificios. Vemos aquí la imagen del edificio Sony en Nueva York, la parte superior y todo el edificio y parte del acceso. La arquitectura posmoderna como un estilo internacional, cuyos primeros ejemplos se citan generalmente como en la década de 1950, pero no se convirtió en un movimiento hasta fines de la década de 1970 y continúa influyendo en la arquitectura actual. Se dice que la posmodernidad en la arquitectura es anunciada por el retorno del ingenio, ornamento y referencia a la arquitectura en respuesta al formalismo del estilo internacional de la modernidad. Al igual que en muchos movimientos culturales, algunas de las ideas más pronunciadas y visibles de la posmodernidad se pueden ver en la arquitectura. Las formas y espacios funcionales y formalizados del estilo modernista son reemplazados por una estética diversa. Los estilos chocan, la forma se adopta por sí misma y abundan las nuevas formas de ver los estilos familiares y el espacio. Quizás lo más obvio es que los arquitectos redescubrieron los ornamentos arquitectónicos del pasado y las formas que habían sido abstraídas por los arquitectos modernistas. La arquitectura posmoderna también ha sido descrita como neoecléctica, donde la referencia y el ornamento han regresado a la fachada, reemplazando los estilos modernos agresivamente desorganizados. Este eclecticismo a menudo se combina con el uso de ángulos no ortogonales y superficies inusuales. Más famosos, por ejemplo, en la Galería Estatal de Stuttgart de James Stirling y en la Plaza Italia de Charles Moore. Ya vimos imágenes de estos edificios y de esta plaza. El edificio del Parlamento escocés en Edimburgo también ha sido citado como de moda posmoderna. Los arquitectos modernistas pueden considerar los edificios posmodernos como vulgares, asociados con una ética populista y compartir los elementos de diseño de los centros comerciales abarrotados de gags. Los arquitectos posmodernos pueden considerar muchos edificios modernos como sin alma y sosos, demasiado simplistas y abstractos. Este contraste se ejemplificó en la yuxtaposición de los blancos contra los grises, en la que los blancos buscaban continuar o revivir la tradición modernista de purismo y claridad, mientras que los grises adoptaban una perspectiva más multifacética.
Visión cultural. ¿Viste la declaración de Robert Venturi que rechaza la visión del mundo, blanco o negro, del modernismo en favor de blanco y negro y algunas veces gris? Aquí vemos el edificio del Parlamento escocés en Edimburgo, por Henrik Miralles. La divergencia de opiniones se reduce a una diferencia de objetivos. El modernismo tiene sus raíces en el uso mínimo y verdadero del material, así como en la ausencia de ornamentos, mientras que el posmodernismo es un rechazo de las reglas estrictas establecidas por los primeros modernistas y busca significado y expresión en el uso de técnicas de construcción, formas y referencias estilísticas. Una forma de construcción que tipifica las exploraciones del posmodernismo es el tejado a dos aguas tradicional, en lugar del tejado plano y cónico del modernismo, arrojando agua lejos del centro del edificio. Una cubierta de este tipo siempre tenía un propósito funcional en climas con lluvia y nieve, y era una forma lógica de lograr tramos más grandes con miembros estructurales más cortos, pero era relativamente raro en los edificios modernistas. Después de todo, estas eran máquinas para vivir, según Le Corbusier, y las máquinas no solían tener tejados a dos aguas. Sin embargo, las raíces modernistas del posmodernismo aparecen en algunos de los ejemplos notables de techos recuperados, por ejemplo la Casa Habana de Venturi, que rompe el aguilón en el medio negando la funcionalidad del formulario, y el edificio 1001 de la Quinta Avenida de Philip Johnson en Manhattan, que no debe confundirse con el Centro de Congresos de Portland, una vez referido por el mismo nombre. Anuncian una forma de techo de mansarda con un frente obviamente plano y falso. Otra alternativa a los techos planos del modernismo sería exagerar un techo tradicional para llamar aún más la atención sobre él, como cuando Calman McKinnell and Good de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en Cambridge, Massachusetts, pone 3 niveles de tejado a 4 aguas, uno sobre otro, para una declaración enfática de refugio. Aquí vemos la imagen de este edificio con los 4 techos. Y una vez que hicimos una revisión del posmodernismo, con sus características, con todas las razones por las cuales surgió y con los diferentes, digamos, estilos, arquitectos y obras, vamos a pasar ahora al high-tech y nada más vamos a revisar hoy las generalidades. La arquitectura high-tech es una nueva corriente que surge durante los años 70. Se trata de un nuevo estilo arquitectónico que combina la arquitectura con la tecnología de alta calidad. Tiene como finalidad plasmar en todos los diseños y fabricaciones una apariencia industrial. Emplea para ello recursos propios de la industria plasmados en techos, muros y pisos. Con esta tendencia, lo que se busca es sobrepasar a la arquitectura moderna a través de múltiples elementos de construcción que se proyectan como protagonistas de la obra, tales como escaleras, ascensores, sistemas de iluminación, material de acero y vidrio. Por tanto, la arquitectura high-tech intentaba sobresalir y diferenciarse de la arquitectura moderna, llevando al máximo exponente la modernidad. Este tipo de arquitectura tiene características que han ido cambiando con el tiempo, pero entre las que se puede mencionar: 1. Utilización y exposición de materiales industrializados. Por ejemplo, casas con paredes elaboradas con vidrio y acero son muy comunes en este estilo, por lo tanto los materiales son los protagonistas principales. 2. Surge del movimiento tardomodernismo con influencia de la arquitectura racionalista. 3. Diseño interior que emplea objetos familiares industrializados, por ejemplo, recipientes que transforman en jarrones para colocar unas flores.
Fundamenta en algunos temas de la arquitectura moderna para reformarlo y reelaborarlo a su propia identidad en base a las tendencias actuales. 5. Fachadas de aspecto metálico y brillante. Principales exponentes: Renzo Piano, Richard George y su centro Georges Pompidou. El uso de energías como punto 6. Alternativas como consecuencia de la crisis de los 90 del petróleo. El fundamento principal de la arquitectura high-tech es que tanto la estructura como los detalles en el proceso de construcción son de materiales tecnológicos, integrando el vidrio, acero inoxidable, entre otros con las instalaciones. La evolución tecnológica permite estar en una constante búsqueda e investigación sobre los nuevos materiales: acero, policarbonato, aluminio, vidrio y los usos que se le puede dar, logrando así incentivar el desarrollo tecnológico.